Hola René, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pues ya estamos aquí a la hora que tú nos digas, estamos listos para escucharte. Si requieres que vas a proyectar algo, eso, te podemos, ya está para que él comparta. Sí. Que ya está para que tú compartas lo que necesites. Entonces, está el grupo completo para que tú, no sé si los logras apreciar a todos. Sí. Perfecto. Pues a la hora que tú nos digas. Y muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de poder estar un ratito contigo. Ok. Te presento antes, dame la oportunidad de presentarte. El ingeniero René Domínguez Escalona es ingeniero en computación de profesión. Trabajó como docente en el CECIT, Estado de México, en el municipio de Tecámac, y es el creador de contenidos en YouTube. Entonces, a los jóvenes les comentamos la clase pasada, precisamente esta reciente, lo de la base de datos que me hiciste el favor de compartirme, de explicarme de cómo funciona. Y bueno, eres freelance de proyectos de software. Te comento que ellos son ingenieros en computación e informática de la Escuela Militar de Ingenieros, que está aquí en los límites de Naucalpan, Estado de México, con la delegación Miguel Hidalgo. Estamos muy cerca de la Sedena. Y bueno, pues les he platicado de ti, René, les he platicado de ti en relación que eres amante del software, de los proyectos que has realizado, y pues nos gustaría mucho más conocerte para que de alguna manera, ¿por qué no en un futuro no lejano tengamos oportunidad de, por qué no, trabajar en algunos proyectos? Entonces, te dejo, René, para que los jóvenes te conozcan, sepan lo que has hecho. Siempre es importante tener gente externa que de alguna manera ha trabajado con estos proyectos que le gustan tanto, y bueno, aprender mucho de ti. Y gracias nuevamente por tu tiempo, tu valiosa conocimiento y aportación para esta Escuela Militar de Ingenieros. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya lo dijo el profesor, bueno, yo soy ingeniero en computación. Yo estudié en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, actualmente yo trabajo como profesor de media superior en CECITEM Plantel Tecámac, y anteriormente trabajaba en universidad. Siempre, bueno, tengo más de 10 años trabajando en la universidad, pero bueno, lamentablemente hace un poco más de un año, pues me despidieron. No fue por la pandemia, pero sí me despidieron. Entonces, bueno, este proyecto que ustedes están conociendo, que es el del compilador, bueno, ese proyecto fue realizado, a mí como profesor me tocó impartir la asignatura de compiladores e intérpretes en la universidad, en la carrera de ingeniería en software. Entonces, bueno, uno como profesor siempre empieza revisando el temario, siempre, digamos, hay asignaturas que se dan la primera vez. Y bueno, se revisa el temario, se revisa toda la parte teórica del desarrollo de un compilador. Y bueno, la idea era en esta asignatura que se llama compiladores e intérpretes, bueno, pues el objetivo era desarrollar un compilador. Obviamente ellos tenían otra asignatura, los alumnos tenían otra asignatura anterior a esta, que es lenguajes y autómatas. Lenguajes y autómatas, donde se ven los autómatas finitos, deterministas, no deterministas, la máquina de Turing, y todos estos conceptos básicos que nos ayudan a entender cómo es el proceso, o pues sí, el proceso de compilación o de traducción de archivos por medio de un equipo de cómputo, que lo realiza básicamente, esta acción la realiza bien, casi siempre y de forma automática, un equipo de cómputo. Y bueno, aquí viene el primer concepto importante, que es lo de un traductor. O sea, nosotros tenemos un compilador, en esencia es un traductor, un intérprete también es un traductor.
No sé, aquí me gustaría si alguien tiene alguna aportación sobre lo que es un traductor. A ver, ¿alguien que quiera participar, por favor? ¿Qué es un traductor? ¿No? Pues el que cambia el lenguaje de programación a un lenguaje intermedio binario, ¿no? Sí, entonces sí, es básicamente, bueno, ese viene, está muy bien la respuesta. Es básicamente la computadora, bueno, nosotros conocemos que hay lenguajes de programación de bajo nivel, vamos a decir que hay de medio nivel y de alto nivel. El de bajo nivel o el de más bajo nivel, que es el que se conoce, el principal con el que trabaja la computadora, se le conoce como lenguaje máquina. De ahí hay otro que el lenguaje que antiguamente se utilizaba y se sigue utilizando hoy en día, que es el lenguaje ensamblador. El lenguaje ensamblador es el lenguaje intermedio, es el lenguaje intermedio entre un lenguaje de alto nivel y un lenguaje de bajo nivel, que es el lenguaje máquina. Entonces, el proceso que hace un traductor, pues es convertir un lenguaje de alto nivel a un lenguaje intermedio, que en este caso sería el lenguaje ensamblador, para después convertirlo al lenguaje máquina de tal manera que lo pueda procesar un equipo de cómputo por medio de todos sus componentes, que sería el microprocesador, la memoria, el caché, todos esos. Entonces, lo que entiende en sí la máquina, la computadora, cualquier computadora, pues es el lenguaje máquina. Y un traductor es básicamente llevar de un lenguaje de alto nivel, y se le conoce de alto nivel porque es más cercano al ser humano o al usuario, como es el lenguaje Java, el lenguaje C++, el lenguaje HTML, JavaScript, todos los lenguajes que nosotros conocemos para crear aplicaciones, esos son conocidos, vamos a decir, que de alto nivel. Hay unos más cercanos al alto nivel y hay otros más lejanos. Los más lejanos son aquellos que son más complicados para el ser humano, como es el caso en este caso, el lenguaje ensamblador. Y obviamente el mucho más lejano, que sería para nosotros muy difícil entenderlo a nivel de pulsos eléctricos y electrónicos en el equipo de cómputo, que es lo que hace el lenguaje binario dentro de una computadora, ¿no? Eso es un traductor. Básicamente, de los ejemplos que hemos visto es cómo se crea un traductor. Un traductor se crea con un metacompilador. Hay diferentes programas que se utilizan en este caso en la red, que se llaman metacompiladores. Un metacompilador porque es aquel que sirve para crear precisamente un compilador. Hay herramientas ya actualmente que se usan para crear un compilador, pero bueno, ¿cuál es el objetivo de esta estrategia? Hoy en día nosotros tenemos pues en el mundo de la computación tenemos una gran variedad de lenguajes de programación que sirven exactamente para lo mismo. Es decir, existe un lenguaje de programación que sirve para crear aplicaciones móviles, existe un lenguaje de programación que sirve para crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, y no sé si han notado, pero hay lenguajes que ya sirven para todo, para todo. Es decir, por ejemplo, uno de ellos es, por ejemplo, el lenguaje C Sharp, que sirve para crear aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles, y muy probablemente ya está en el proceso de crear aplicaciones embebidas. Entonces, pero ¿por qué es capaz un lenguaje de hacer eso? Bueno, pues porque básicamente lo que hace las herramientas en las que se programa este lenguaje, bueno, es precisamente hacer esa traducción. Tú escribes en lenguaje C Sharp, y básicamente y si tú quieres crear con una aplicación móvil para Android, por ejemplo, hay una aplicación que es un compilador, o en este caso, que se llama Xamarin, que por ejemplo tú programas la aplicación móvil en ese lenguaje, estás escribiendo en el lenguaje C Sharp, pero en realidad lo que hace la aplicación Xamarin está haciendo una traducción al lenguaje nativo en el que está escrito una aplicación móvil en este caso, para el sistema operativo Android. Es decir, ¿qué pasa? Que la escribes en C Sharp y la traduce a Java, y de Java se encarga toda la estructura de Java, la convierte
al código ensamblador, a todo lo demás, pero sigue pasando por un proceso de traducción. Nada más que hoy en día nos hacen creer que a lo mejor que C# sirve para todo, pero en realidad está traduciendo de un lenguaje a otro y después pasándolo a código intermedio y a código máquina. Y bueno, ¿quién me puede decir cuáles son las 3 etapas de análisis de un compilador? Análisis léxico. Léxico. Semántico y sintáctico. Semántico, sintáctico y léxico. Ok. Basándonos en esa parte, bueno, hay el primera etapa que pasa, bueno, es el análisis léxico, después se pasa al análisis sintáctico y posteriormente al análisis semántico. Ya después de ahí se verifica y se puede hacer a pasar el código intermedio. La etapa de análisis léxico pues simplemente trata de identificar tokens o lexemas y básicamente separarlos y diferenciarlos unos de los otros. Digamos que nosotros tenemos un archivo plano. Este archivo plano puede ser escrito hasta en un bloc de notas y puede ser guardado con cualquier extensión. Hasta nosotros podemos crear nuestro propio lenguaje con nuestras propias lexemas, con nuestras propias reglas sintácticas y obviamente, por ejemplo, ir haciendo ese proceso de análisis. Pero nuevamente el compilador que yo hice, bueno, ese compilador simplemente era demostrativo en este caso para la clase que yo llevé en el caso de compiladores e intérpretes. Explica o más bien detalla las 3 etapas de un compilador, que es el análisis léxico, sintáctico y semántico. De ahí no sé si quieren manifestar una duda antes de empezar a explicarles estas 3 etapas. No, ok. Bueno, en este caso voy a compartirles pantalla. A ver si puedo. Sí, exacto, con ese. ¿Así? Ajá, me parece bien. Bueno, yo en mi equipo de cómputo aquí tengo el compilador. Aquí está. Y bueno, pues aquí tiene un textarea de este lado, un textarea de este lado, botones aquí en el centro, pero lo que nosotros nos basamos era en tratar de analizar el código de un programa hecho en C++. ¿Por qué C++? Bueno, porque es vamos a decir, como que el lenguaje más universal que puede existir de programación. Es prácticamente el lenguaje padre de todos los lenguajes que existen hoy en día. Entonces, vamos a correrlo. Decirles que este compilador básico o demostrativo está hecho de forma artesanal, no utiliza ninguna librería, pues sí, algo, o sea, hacer un compilador con una librería que ya está hecha, que sí las hay, que ya fueron creadas para Java, pues no vamos a decir que es sencillo, pero te tienes que adaptar a la librería, al uso de la librería. En este caso yo lo hice de forma artesanal y lo que tratamos de hacer es analizar las diferentes estructuras que utilizamos dentro de un programa hecho en C++. Por ejemplo, aquí ven las variables, la forma de entrada y salida de C++, la estructura if, else, switch, do while, for y las librerías. En el caso de las variables, aquí, por ejemplo, ¿por qué puse estos ejemplos? Simplemente es demostrativo porque tratamos de analizar aquí todos los diferentes casos que se pueden dar a la hora de declarar una variable. Por ejemplo, declarar una variable, asignar un valor a la variable, cambiar de valor,
Esto aquí, cuando pasamos a la parte de análisis léxico, no va a tener ningún error. Por ejemplo, ahí tenemos, por ejemplo, que podemos declarar variables tipo char, tipo double, tipo int, tipo string, aunque string y char y otros tipos de variables pues no son propias del lenguaje C, pero los quisimos colocar como parte de ejemplo. Entonces, aquí colocamos, pues bueno, los diferentes casos con los que se podía analizar una declaración de una variable con el tipo de dato, la asignación de valores, la reasignación de valores, que esto ya después se convierte en un problema semántico. Por ejemplo, en este caso, esta parte de aquí que por ejemplo declaramos una variable tipo, en estos primeros 4 casos, el análisis léxico en esta primera línea no va a tener ningún problema porque va a identificar este como un token, este otro token y este otro token, o lexema. Aquí también va a identificar va a identificar este elemento, y aquí hay 4 elementos. Acá hay 3, bueno, 4, de hecho hay 4. Acá hay 4, acá hay otros 4 y otros 4. Entonces va a ir identificando cada uno de estos elementos. Eso es lo que hace el análisis léxico. El sintáctico pues va a comprobar pues simplemente si después del int va un espacio, después del espacio va una variable y después de la variable puede ir un indicador de fin de línea. Lo mismo de este lado. Entonces, en la parte del análisis léxico, pues simplemente va a identificar los elementos que están escritos en nuestro programa. Y en el análisis léxico va a verificar si están bien escritos, si sintácticamente están bien escritos. Y la parte de sintaxis significa el orden en el que están escritos. Si va bien uno antes del otro o va después, si concuerda con en este caso yo esta parte la hice aplicando un poco los autómatas o las máquinas finitas. Y la parte semántica se verifica cuando, por ejemplo, tú declaras una variable como tipo entero, en este caso tipo entero. Aquí le asignas un valor que es tipo entero. Pero cuando haces esto de reasignarle un valor diferente, por ejemplo, en este caso un decimal, esto ya se considera un error semántico. Cuando, por ejemplo, quieres asignarle a una variable que es tipo entero, le quieres asignar un texto, también es un error semántico. Pero bueno, al final de cuentas la idea era colocar diferentes ejemplos. No puedo afirmar que todos los ejemplos o todos los diferentes casos están, como digamos, analizamos correctamente todos los casos, sino puede que nos falte algún caso y lo podemos considerar y lo podemos agregar. Pero cuando hacemos el análisis léxico, y aquí es donde presiono este botón de análisis léxico, lo que hace es, nosotros lo que hicimos dentro de la clase es identificar cada uno de los elementos que estaban aquí de este lado. Entonces los fuimos separando y los fuimos guardando en este caso como en un arreglo. Y bueno, por ejemplo, de la primera línea, identificó el tipo de dato entero, que la A es una variable, que el punto y coma es un operador de sintaxis. Abajo, aquí por ejemplo no identifica, pero hay sentencias de escape, que no están identificadas, pero sí están ahí. A ver, aquí quisiera hacer una pausa para que alguien de ustedes me apoye y me diga cuál es una sentencia de escape. Exit. Break. Exit. ¿Exit? No. Return. Escape. Return. Ah, bueno, es que ustedes me la están diciendo en el lenguaje. Pero en realidad, una sentencia de escape, bueno, vamos a decir que el compilador debe entender es, por ejemplo, el salto de línea, el espacio. Enter.
El espacio es, vamos a decir que es una sentencia para diferenciar de una palabra con otra. El espacio. Punto y coma. No, salto de línea. El enter. O sea, el enter. O sea, por ejemplo, aquí no se ve, pero miren, aquí para que pase de esta línea a esta línea hay un enter, ¿no? Sí. Aquí hay un espacio. Ahora, a ver, la pregunta sería ahí para ustedes. ¿Esos son tokens o no son tokens? No. Dijo que eran sentencias de escape, ¿no? Sí, son sentencias de escape, pero a la que me refiero, no es un token, pero es lo que te ayuda a distinguir de un token de otro token. Pero como tal no es un token. No es un token, pero digamos que es parte, por ejemplo, por eso en Python, en el lenguaje Python, ya no se utiliza el punto y coma, porque el punto y coma para nosotros significa que estás poniendo como el fin de línea, pero en Python ya no se utiliza el fin de línea, el punto y coma. ¿Por qué? Porque ya se utiliza el enter como un token. O el salto de línea, vamos a decir. No sé si me llega a entender. Sí. O sea, hay una diferencia. En el lenguaje C o Java, el punto y coma sí es un token, pero en Python el salto de línea sí podría ser considerado como un token. Ok, bueno, entonces, regresando a esta parte, tenemos aquí que cada uno de estos va identificando aquí los elementos que están escritos acá de este lado, y el análisis léxico se llega a dar correcto cuando identificó todos los elementos. Cuando identificó todos los elementos, no hay ningún problema. Pero, ¿qué pasa cuando yo le pongo algo que no va a entender y que no es parte del lenguaje? Como por ejemplo, que yo le ponga inta, aquí simple. O, por ejemplo, integer. Y integer no es parte del lenguaje, ni es una variable. A ver, vamos a ver qué hace. Ahí, perdón, aquí ya le puse diferente y le damos análisis léxico. Pues sí lo identificó, pero lo identificó como una variable, no como un tipo de dato. Pero si estuviera dentro de las palabras reservadas del lenguaje, pues sí podría identificarlo como un tipo de dato, una palabra reservada, etcétera, ¿no? Pero de todos modos, o sea, el análisis léxico no se encarga de así como, simplemente lo que va a hacer es separar las partes. Y cuando no pueda separarlas, pues ahí es donde va a tener el problema. Entonces va a ir identificando, y aquí pueden ver que va a ir, aquí pone la variable, el operador de asignación, carácter, operador de sintaxis, tipo de dato y todo esto. Después de identificar todo esto, bueno, ahora sí viene el análisis sintáctico, que es, bueno, saber si eso está bien escrito. Entonces, por ejemplo, aquí le damos análisis sintáctico y ya nos hace la parte, aquí nos marca error. Permítanme, vamos a ver. Vamos a probarlo con un if-else que es más sencillo. Ahí está. Análisis léxico, ahí nos identifica todos los operadores. Y después análisis sintáctico. Y felicidades, ya no funciona. A ver, déjame ver. Ok, miren, bueno, con el switch sí funcionó. Les voy a explicar un poco de la sintaxis que lleva esta parte de aquí. Bueno, yo lo que hice es tratar de analizar la sintaxis del switch por medio de vamos a decir, como por medio de una expresión regular. Y ahorita ustedes lo van a ver abreviado aquí en palabras de 3 caracteres o de 3 letras. Esta primera palabra significa reservada.
que es la primera palabra que se encontró. Después viene operador de sintaxis, que es el paréntesis. Después viene variable. Luego operador de sintaxis, que es este. Operador de sintaxis, que es la llave de apertura. Palabra reservada, que es la palabra case. Número, que es en este caso el 5. Operador de sintaxis, que es el 2 puntos. Aquí hay una variable y después operador de asignación, después un número, después fin de línea. Y así podemos ver que es palabra reservada y nos va, digamos, identificando cada uno de estos elementos, pero ya no como el operador sintáctico. Acá el operador sintáctico nos dice qué es cada cosa. Y aquí, en este caso, el análisis sintáctico se encarga de verificar que después de la palabra reservada vaya un operador de sintaxis, después del operador de sintaxis vaya una variable, después de la variable una... O sea, verifica el orden en el que está escrito cada uno de estos. Esto se le conoce como se le podría conocer como una expresión regular, pero lo que conocemos como una expresión regular tiene como que otro formato. Y esta expresión regular verifica que la sintaxis sea correcta. Ahora, obviamente, nuevamente, regresando al punto de... nosotros analizamos unos posibles casos, pero no estamos analizando todos los posibles casos. Sin embargo, ayuda a entender cuál es el proceso que realiza el análisis sintáctico. Y aquí, por ejemplo, se pueden ver que hay dos estructuras switch. Una para, vamos a decir, donde hay textos, con textos. O sea, case con textos y acá case con números, que es aquí, por ejemplo, el case 5. Acá case H. Bueno, es diferente la estructura. Se parece mucho, pero es diferente en el sentido de que acá, la de acá abajo es con texto y la de acá arriba es con número. Sin embargo, las dos las verifica y te lanza que la sintaxis es correcta. Es decir, va checando que después de la palabra reservada vaya un operador de sintaxis, la variable, sintaxis. ¿Y esto cómo lo hace? Bueno, lo hace con unos métodos donde... Permítame. Ahí está. Está tardando. Bueno, es que aquí en mi navigator me van a salir los métodos que estoy utilizando. Bueno, aquí están, miren. Entonces hay un método que analiza solamente la estructura if. Y este método lo que hace es verificarlo por medio de un while que va verificando, y de la lista de tokens va verificando si es una palabra reservada, y si esa palabra reservada es la palabra switch, si es el operador de sintaxis, si es el paréntesis de apertura, y simplemente va comparando, pero lo va pasando aquí de un a otro. Este análisis lo hicimos mediante pues un diagrama de estados, donde iba a pasar, cuando era cierta situación lo comparabas y lo pasabas a un estado o a otro estado, para ir verificando que la estructura de ese switch fuera correcta. Y si llegaba a este caso, en este caso el de acá abajo, el caso, por ejemplo, en este caso el caso 14, significaba que se verificaba que la sintaxis era correcta. Y en cualquiera de los casos, si ustedes ven aquí, en cualquiera de los casos, del 12, del 13, te lleva al 15, si te llevara al 15 y no logra entender la estructura de ese switch, te va a marcar error. A ese error se le conoce como error sintáctico, porque la estructura del switch no es correcta. Ok. Y bueno, ya la última parte donde se verifica la parte de este caso de las variables, la parte del análisis semántico es donde se crea esta tablita de aquí al lado,
donde tú le das aquí, le das análisis léxico. Perdón, ese no era, voy a utilizar el código por default, que es este. Este es un código por default. Le das análisis léxico, lo lee. Después análisis sintáctico. Y aquí arroja una variable, ya me arrojó un error. Bueno, este es el problema de que ya no lo he revisado este código. Pero bueno, lo que hace la parte del análisis semántico es creaba esta tablita que es conocida como la tabla de símbolos. La tabla de símbolos lo que va haciendo es guardando cada una de las variables que vas definiendo en tu programa, las variables, variables o todo lo que use memoria lo vas almacenando en una tabla de símbolos y vas almacenando el tipo de dato, el valor que tiene actualmente, y si va cambiando, se le va reasignando un valor, va cambiando esa tabla de símbolos. ¿Cuándo puede detectar un error? El único error semántico que puede llegar a detectar era cuando tú, vamos a suponer que declaras una variable tipo entero y la cambias por un tipo de dato diferente. Es ahí donde se considera un error semántico. Ese es lo que hacía en este caso el programa. O sea que cuando tú, en este caso, déjenme ver, análisis léxico, sintáctico. Necesitaría revisar yo por qué me está marcando ahorita este error, pero se hace el análisis léxico, sintáctico, y después aquí colocaba todas las variables que estábamos usando de este lado. Aquí está, miren, por ejemplo, ahí está, lo tenemos. En este caso, a ver, si seguimos en vivo, sí va. Es que no lo estoy viendo. Aquí, por ejemplo, esta es la parte que hacía del programa. Hace el análisis léxico, el análisis sintáctico, aquí está, y define si está correcto la definición de... Pero en especial este error que yo tengo acá, ojalá que lo puedan ver, que es, aquí yo definí esta variable como tipo entero, aquí le asigno un valor, le reasigno un tipo decimal y le reasigno un tipo string. Es ahí donde aquí, por ejemplo, esta tabla de símbolos que nosotros lo llamamos tabla de símbolos, aquí me lleva el tipo de dato de cada variable que estoy utilizando en mi programa. La variable A, la variable AR, B, el valor que tiene actualmente, el estado en el que se encuentra. Y nosotros definimos algunos estados que era como declarado, asignado, reasignado. Es decir, si una variable se encontraba en el estado 1, significa que solamente fue declarada. Si está en el estado 2, significa que fue, por ejemplo, declarada y asignada. Si está en el estado 3, significa que fue declarada, asignada y reasignada. Y aquí, por ejemplo, nosotros manejamos esta de acá de este lado que dice tipo de valor. Bueno, estamos hablando si es numérico, si es una cadena, si es un carácter o un decimal. Por lo tanto que si, por ejemplo, yo utilizaba la variable X y la quisiera definir otra vez, aquí me daba todas las situaciones, miren. Un error semántico, por ejemplo, aquí me dice error semántico, asignación de tipos diferente en car. Y, bueno, carácter. Pero es en este caso de cara, que es esta variable. Acá también me daba error semántico, por ejemplo, lo que les decía de la variable A, que fue definida como entero. Después se le asignó el valor como 5 y después me marca error semántico. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que A le quiero asignar un decimal y no se puede. Eso ya es un error semántico. Acá también hay un error semántico cuando le quiero asignar el texto de hola. No se puede porque ahí hay, digamos, por la parte de del tipado de datos, pues no se puede almacenar, ¿no? Entonces, así lo mismo, eso es lo único que hicimos en este caso, el reconocimiento de los errores semánticos, pero lo único que podía hacer aquí en este caso era identificar los errores semánticos cuando se asignen diferentes tipos de variables. Y este es lo que nosotros sacamos como nuestra tabla de símbolos, todas las variables que ocupan memoria, en este caso en la computadora. Y bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda.
Este proyecto, quiero también decirles, este proyecto pues fue realizado por allá del aproximadamente 2013, 2014, o sea, ya lleva rato, ¿no? ¿Puede mejorar? Sí, puede mejorar, pero simplemente es un proyecto, en ese momento fue demostrativo para la carrera de compiladores, bueno, la carrera de ingeniería en software y la asignatura de compiladores e intérpretes. Lamentablemente a mí ya no me tocó otra vez esa asignatura, pero a mí lo que me gustó es la esencia que te deja de entender cómo funcionan los compiladores y el objetivo básico de esta asignatura es entender cómo se mueve la información a través de los diferentes sistemas. Porque, por ejemplo, hoy en día utilizamos, por ejemplo, el formato JSON, el formato XML, y básicamente estamos en un ¿cómo digamos? Pues sí, en un proceso constante de estar traduciendo información de uno a otro lado, extrayéndolo de una base de datos SQL Server, pasándola a una base de datos MySQL, enviar los datos a un móvil, enviar los datos a un, no sé, puede ser a un sensor o leer los datos de un sensor, y entonces hay una transición de información en todo momento donde nosotros tenemos que, bueno, el objetivo de la ingeniería pues es precisamente, tú como ingeniero pues tienes que aprender a saber cómo se mueve esa información, cómo manejarla, cómo traducirla, y obviamente entendiendo esto de los diferentes lenguajes de programación, los diferentes sistemas que existen, como es los sistemas operativos móviles, los sistemas operativos de escritorio y todo lo demás. No sé si de aquí tengan alguna duda o alguna pregunta. Preguntas, jóvenes, algo que quieran comentarle de esto, de lo que él está desarrollando. Es una oportunidad importante que le puedan preguntar, pues, para de alguna manera sus inquietudes como estudiantes, sobre todo lo que quieren desarrollar tanto dentro como fuera de la materia, ¿no? Entonces, adelante, alguna pregunta que consideren ustedes importante de poderla llevar a cabo. Adelante. Adelante, para que te escuchen. Para realizar todo ese análisis de compilación y que el programa reconozca los caracteres, previamente usted utilizó una base de datos, bueno, puedo imaginar, no sé si sea así. Sí, o sea, bueno, te lo voy a decir como yo lo vi en su momento. Bueno, en su momento, digamos, la creación de un compilador, conforme tú lo vas creando, o este ejemplo del compilador, en algún momento yo llegué a decir, bueno, tú vas tomando decisiones en donde dices, bueno, creo que sí es necesario hacer persistencia de datos. La persistencia de datos, nosotros, bueno, pues utilizamos base de datos hoy en día, pero la persistencia de datos se puede hacer de diferentes formas, no nada más la base de datos es la única. A lo que me refiero con persistencia de datos es que necesitas, vamos a decir, cuando tú programas en otro lenguaje, en Java, utilizas una IDE como NetBeans, como Eclipse, todos utilizan persistencia de datos para almacenar datos que utilizan para poder comparar lo que tú estás escribiendo en el lenguaje, por ejemplo, en el entorno de desarrollo integrado que por ejemplo yo utilizo NetBeans. Cuando tú vas escribiendo, NetBeans ya está haciendo algo que se le llama precompilación. Es decir, lo está compilando antes de que tú le des compilar. La precompilación es, tú lo vas escribiendo y al mismo tiempo que lo vas escribiendo ya te va marcando los errores, ya te está diciendo los errores sintácticos, los errores léxicos, te va marcando todo. Y ya los errores en tiempo de ejecución ya pueden decirse que son las excepciones y que son los errores semánticos. Pero esa etapa de precompilación necesita, o sea, tú no lo ves, pero lo está haciendo, NetBeans está comparando lo que tú estás escribiendo con lo que debería de ser. Entonces, para compararlo, necesita compararlo con algo.
Entonces ellos deben tener pues una estructura que permita comparar lo que estás escribiendo con lo que debería de ser. Para eso se utiliza la base de datos, para que tú compares. Por ejemplo, en una base de datos tú puedes tener todas tus palabras reservadas y decir, bueno, quiero que cuando mi compilador empiece a leer todos los lexemas, quiero que me identifique cuáles son todas las palabras reservadas para que las pueda comparar, las pueda checar. Entonces, yo lo que hice es ahí compararla con, en este caso, con una base de datos, pero se puede hacer de otras formas. Se puede hacer mediante unos archivos o otra estructura que utilice, en este caso, el propio entorno de desarrollo integrado. Pero sí, esa parte se le llama... en los entornos se le llama precompilación, y que es hasta más complicado que compilar esa parte, porque ya compilar, pues ya dice, yo ya sé, haz de cuenta que el entorno de desarrollo dice, primero lo precompilo, le digo sus errores antes de compilarlo realmente, y ya nada más cuando lo compile nada más le voy a decir los errores de tiempo de ejecución o las excepciones. Pero en realidad la precompilación es la parte más importante en el desarrollo de un código fuente. Bueno, volviendo nada más a resolver la duda, la base de datos simplemente es para comparar, pues, digamos, lo que está dentro de vamos a decir, mi archivo fuente o mi código fuente con las palabras reservadas, hacer una comparación para verificar si están bien escritas. Pero eso también lo puede tener o sea, eso para hacerlo de una forma más dinámica también. Se puede incluir en el código, ¿no? Sí, exacto, para que no venga en el código fuente, puede hacer que, es más, yo podía hacer como un archivo. Hoy en día se hacen para crear aplicaciones, por ejemplo, para Android, utilizando Ionic o Angular, se utiliza un archivo de configuración que es un JSON. En ese JSON tú configuras todo lo que vas a utilizar, y vamos a suponer que ese archivo de JSON podía ser sustituido por la base de datos. Imagínate que tú creas un compilador donde lees un archivo JSON y lees ahí toda la configuración de tu lenguaje, pero no solamente de ese lenguaje, sino cualquier lenguaje. Y ya no escribes todas las reglas sintácticas en el código fuente, sino las lees de ese archivo fuente. Bueno, eso es lo que me quería dar a entender. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan de cómo desarrolló esto o algo que él realiza? Adelante, fuerte para que te escuchen. Del tiempo de que se tardó en desarrollarlo, y más o menos si fue muy complicado para usted. Bueno, ¿cuánto tiempo fue? 4 meses, o como 3 meses. Lo que pasa es que acá en la carrera la asignatura solamente dura un cuatrimestre. Entonces, pues fue nada más un cuatrimestre en lo que lo desarrollamos. Lo que ayudó es básicamente que fue un grupo reducido. O sea, yo no di muchas veces esa asignatura, creo que la di 1 o 2 veces, o sea, no fue mucho. Pero de la primera vez que la di, pues fue un grupo o sea, el grupo ayudó. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí como docente, bueno, los que me exigen, los que me dicen hasta dónde es mi límite, pues siempre van a ser los alumnos. Y pues yo, como a mí me gusta mucho, digamos, mi carrera o lo que aprendo, lo que hago, pues bueno, yo me dejé llevar y pues dije, pues a ver hasta dónde llegamos, y llegamos hasta ese resultado, ¿no? Pero pues si yo hubiera seguido dando la asignatura, pues tal vez hubiera mejorado el proyecto, hubiera creado nuevas versiones, hubiera hecho otras cosas. Entonces, pero sí, aproximadamente yo creo entre 3 o 4 meses me llevó, y yo creo que complicado no fue laborioso. Nada más, pero sí. ¿Alguna otra duda?
¿Alguna otra pregunta, jóvenes? A la hora de desarrollar su sistema, bueno, su programa en este caso lo hizo el NetBeans, ¿no? Ajá. Dijo que no había tomado ninguna librería como referencia. ¿De dónde se basó o bajo qué argumentos hizo para que cada análisis lo detectara el sistema? Lo que pasa que, bueno, ahí viene el detalle. Como docente te digo que aprende, bueno, digamos que yo como docente siempre tengo una metodología cuando es nueva asignatura. Cuando es nueva asignatura, uno como docente se tiene que ir a los libros. Y primero a mí lo primero que me tiene que quedar claro es la teoría. La teoría. Y una vez cuando tienes clara la teoría, la práctica digamos, ya la forma en como tú lo entiendes, en cómo tú lo llevas a la práctica, pues ya es diferente, pero siempre como lo ves como un problema al inicio, como un problema muy grande, que tienes que ir resolviendo en pequeños fragmentos, pequeños problemitas, y cuando lo vas resolviendo por partes y va agarrando forma, digo, porque esto ustedes como ingenieros lo tienen que aplicar no solamente a esto, sino a todo lo que se les vaya a presentar en lo que sigue. Que al principio pues ven así algo muy grande, porque sí parece algo muy grande. A mí me han tocado proyectos ya diferentes que son muy grandes, pero ya después, bueno, cuando los vas fragmentando, los vas entendiendo de forma teórica, ya te vas resultando, o sea, por ahí dicen, divide y vencerás. Tienes el problema grande, bueno, dices, voy a resolver primero esta parte, después le agrego esta, y así es como se va resolviendo poco a poco el problema, y van saliendo, en este caso salieron las 3 etapas: análisis léxico, sintáctico y semántico. Pero bueno, es una filosofía aplicada para todo, ¿no? O haciendo modular. Ajá. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Pues más que nada agradecerte, René, por el tiempo, valioso tiempo que nos has otorgado. Yo, como dijiste hace ratito, considero que este proyecto interesante, desde que lo vi por primera vez en tu canal y posteriormente contactándote a ti, pues fue muy interesante, al grado de que, como te lo manifesté la vez pasada que platicamos vía WhatsApp, me interesó mucho porque yo sí doy constantemente esta materia. No había tenido la oportunidad de contactarte hasta en esta ocasión, que por ahí tuve tus datos, tu WhatsApp, y tengo la fortuna, bueno, de platicarlo. No me conocías, no te conozco de hecho físicamente, pero creo que hubo la confianza en el sentido de que este proyecto que has desarrollado para los muchachos representa una oportunidad. Ellos están desarrollando sus propios compiladores, entonces pues de alguna manera tenemos que ser el ejemplo de ellos en lo que nosotros hemos desarrollado. Entonces creo yo que esta aportación valiosa pues da frutos para jóvenes como en esta ocasión, y realmente pues son temas que de alguna manera no pasan de moda, porque aunque los compiladores llevan más de 50 años, sin embargo cada vez los lenguajes de programación siguen surgiendo, siguen creándose nuevos lenguajes con nuevos alcances. Ya lo mencionabas tú con toda certeza, la parte de lo que hoy en día se está programando en sistemas móviles, que es lo que pues de alguna manera se está trabajando. Entonces son oportunidades que ellos tienen para que puedan cimentar sus nuevos proyectos a aplicaciones móviles que hoy en día pues están de moda, ¿no? Entonces sí es interesante. Yo veo en este proyecto como algo demostrativo, como bien lo dices, y créeme sinceramente que el hecho de que se pueda llevar a cabo una segunda parte con el análisis, en la síntesis de las 3 fases de síntesis: generar código intermedio, generar código
código final, el código objeto y la parte de optimización, pues de alguna manera complementaría a lo mejor hasta lo que ahorita se ha realizado, y como que sería una nueva versión interesante de lo que tú estás desarrollando, ¿no? Entonces, sería interesante seguirlo trabajando en ese sentido. Y bueno, en lo particular, pues yo quiero agradecerte sinceramente y tener, por supuesto, la oportunidad más adelante de volver a coincidir y tengamos esa oportunidad de conocernos de manera profesional y docente, ¿no? Entonces, en lo particular, pues me siento agradecido y pues a nombre de mis alumnos, darte las gracias por la oportunidad, el tiempo valioso que nos has compartido en esta tarde. Muchas gracias. Solamente como comentario, ahorita que recuerdo unos comentarios, bueno, unos proyectos que iban a salir, o otros ejercicios a partir de este ejercicio que hicimos del compilador. Era un ejercicio, era hacer un precompilador, pero muy parecido a Sublime Text, que es cuando tú escribes código, ya sea código HTML, CSS. Para los que han utilizado Sublime Text o Visual Studio Code, pues la precompilación se da cuando tú vas escribiendo tu código, te lo va poniendo de colores diferentes lo que vas escribiendo. Te va poniendo así de colorcitos diferentes. Entonces, para hacer eso, o sea, que al momento que tú lo escribas, se vaya poniendo de colores diferentes, ese también es una precompilación. Porque Sublime Text pone de color diferente las etiquetas, los nombres. Por ejemplo, en una página web tú colocas un input y lo coloca de un color diferente el atributo, el valor y cada una de esas cosas, pero digamos, es una etapa de precompilación. Entonces, pero nada más es por colores, ¿no? Y yo recuerdo también que un proyecto a partir de para los alumnos era que ellos crearan su propio lenguaje, que definieran sus propias reglas sintácticas, que por ejemplo que ya no quisieran que el switch se llamara switch, que se llamara de una manera diferente, posiblemente en español o otro término. En este caso hicimos ejemplos así con el lenguaje HTML de que por ejemplo las etiquetas, pues había una etiqueta hit o H1 o body, ya no le decíamos body, le decíamos cuerpo, e hicimos, implementamos este ejemplo de compilador, lo implementamos para que ellos pudieran crear su propio lenguaje. Y salud. Y la idea era que ellos jugar con esa parte de, a ver, bueno, ya que entiendes cómo se lee el archivo, a ver, ahora imagínate, implementalo para leer un archivo que traduzca de una página que tú crees tus propias etiquetas y lo traduzca a crear una página web y que la abriera. Ese creo que me acuerdo que sí era un proyecto pequeño proyecto para entender la parte de compilación, pero ya no llegamos a la parte del código intermedio, código objeto, porque, bueno, lo traté de dirigir a otra forma, así como en el sentido de que ellos crearon su propio lenguaje. Hay un lenguaje que ellos propusieron que era el lenguaje KML en vez de HTML. Y no sé, en vez de C++ pudieron haber dicho, C, pues no sé, otra versión, ¿no? Pero la idea era jugar con esta parte de los análisis y a ver, crea tu propio lenguaje y tradúcelo de tu propio lenguaje al lenguaje C++ y así jugar con la parte de la traducción, que es al final de cuentas lo que hace un compilador, traducir. Bueno, ese sería todo por mi parte. Agradezco mucho la invitación, Jorge. Y pues estás cordialmente invitado para que nos visites pronto, ya que pase la pandemia. Te voy a volver a invitar, que conozcas la escuela, mi estimado René. Siéntete amigo en confianza de aquí con nosotros, que seas parte de nuestro equipo de trabajo, si en algún momento dado tenemos esa oportunidad. Y pues que conozcas la escuela, cómo trabaja, cómo son los muchachos, la disciplina que llevan, porque es un poquito diferente a las universidades tradicionales, la UNAM, el POLE, cualquier instituto tecnológico, pues de alguna manera pues tienen una formación militar
pero no por eso deja de contrarrestar la parte de ingeniería a la que tú y yo pertenecemos de manera como ingenieros